Alfredo. Bueno, buenas noches y muchas gracias por la asistencia, a todos los que están presentes, y muchas gracias por la oportunidad que nos da en Patria de Martí. Creo que es una labor muy importante la que desarrolla la organización Patria de Martí en divulgar las ideas en un mundo que hay una batalla de ideas extraordinaria en estos momentos. La ponencia que yo les traigo, o sea, la conferencia que yo les traigo, va a tratar sobre todo fundamentalmente de dos puntos. O sea, vamos a tratar de los asuntos económicos, o sea, el aspecto económico de la Revolución Rusa y del experimento ruso, y algo respecto a la ideología que lo sustentó. Por eso vamos a hacerlo, yo lo voy a leer para que sea bien sintético, lo más sintético posible, porque lo importante aquí son las preguntas de ustedes y los comentarios de ustedes. El centenario de la Revolución Rusa, la planificación del caos. Ese es el título que yo leí. La Revolución Rusa de noviembre de 1917 fue uno de los acontecimientos históricos más importantes del siglo XX, por el impulso que le dio a la difusión de la ideología más liberticida que ha conocido la historia de la humanidad. Para hablar de la Revolución Rusa y su significado es imprescindible, aunque sea muy someramente, explicar cuál era la ideología que impulsó a sus protagonistas. La ideología socialista es más antigua que el marxismo. Su origen como proyecto social puede encontrarse en el filósofo francés Henri de Saint-Simon. Incluso se puede hablar de un proyecto de tipo socialista hasta en la República de Platón. Pero el antecedente político inmediato fueron la Revolución Francesa de 1789 y la Comuna de París de 1871. Las ideas de Saint-Simon fueron caracterizadas por Marx como utópicas, junto con las ideas de otros pensadores de su tiempo. Solo sus ideas él las consideraba científicas. A lo largo del siglo XIX, la ideología socialista se fue desarrollando a partir de las ideas de toda una serie de filósofos, sobre todo alemanes, ingleses y franceses, produciendo diferentes aproximaciones a lo que debía ser una sociedad socialista y cómo se llegaría a ella. Uno de ellos fue Carlos Marx, el cual consideraba que el capitalismo se derrumbaría por medio de una revolución proletaria cuando llegaran a desarrollarse una serie de condiciones que solo tendrían lugar en países altamente desarrollados como Inglaterra y Alemania, donde la concentración de capital, las tasas de ganancia decrecientes, la explotación del obrero a través de la expropiación de la plusvalía y la anarquía de la producción provocaría una crisis general del sistema que lo haría intolerable para las masas proletarias, las cuales expropiarían a los expropiadores. Esas palabras de Carlos Marx del Manifiesto Comunista. A partir de la ideología socialista surgen toda una variedad de tendencias como el nazismo, el fascismo, el laborismo, el fabianismo, la socialdemocracia, etc. Unas plantean la necesidad de utilizar la violencia, en tanto otros una aproximación gradual al objetivo final. Dentro del Partido Socialdemócrata Ruso, luego de la derrota de la Revolución de 1905, se separa un grupo denominado bolchevique, liderados por Lenin, que consideraba que la única manera de alcanzar el poder y crear un Estado socialista era por medio de la revolución violenta. Lenin planteaba que no era necesario esperar el derrumbe del capitalismo en los países desarrollados, pues una pequeña minoría de revolucionarios profesionales bien organizados y rígidamente disciplinados podía alcanzar el poder por medio de un golpe de Estado y mantenerlo por los métodos todo lo violentos que fueran necesarios. Básicamente, ¿qué es el socialismo desde el punto de vista económico? El socialismo es una agresión institucionalizada contra la propiedad privada y los derechos de propiedad. En tanto, por otra parte, el capitalismo lo definimos como un sistema social cuyo fundamento económico se encuentra en el reconocimiento explícito e institucionalizado de la propiedad privada y de los intercambios contractuales voluntarios entre los dueños de propiedad privada. Partiendo de este concepto, tenemos toda una serie de variantes y grados de socialismo. Incluso podemos hablar de toda una serie de aspectos socialistas dentro de países como los mismos Estados Unidos. El socialismo estilo ruso bolchevique es el más totalitario de todos, incluso más que el fascismo, que permite, aunque sea una ficción, de propiedad privada. Como es conocido, en febrero de 1917 Rusia se encontraba sumida en un caos económico, como consecuencia de las derrotas militares en la Primera Guerra Mundial.
lo que llevaron a una serie de revueltas en San Petersburgo y Moscú que condujeron al derrocamiento del zar Nicolás II, instalándose un gobierno provisional encabezado por Alexander Kerensky. Lenin, que se encontraba exiliado en Suiza, junto con varios de sus compañeros revolucionarios, pensaron que el momento era propicio para ir a Rusia y tomar el poder. Los alemanes consideraron que debían dejarlo llegar a Rusia, ya que podía causarle problemas al gobierno provisional que se empeñaba en mantenerse dentro de la guerra, y así permitieron el cruce de Lenin y 32 ciudadanos rusos a través de sus territorios en lo que se llamó el tren sellado, que llegó a San Petersburgo en abril de ese año de 1917. El 7 de noviembre, el crucero Aurora, anclado en el Neva frente al Palacio de Invierno, dispara 2 cañonazos, que era la señal para comenzar la revuelta que lleva al poder a los bolcheviques, y comienza así el primer experimento de socialismo real en el mundo. Entre 1918 y 1922 se implantó el modelo conocido como comunismo de guerra, donde toda la propiedad privada era confiscada por el gobierno, el cual planificaba centralmente lo que se debía producir, se requisaban todos los excedentes agrícolas, se estableció el racionamiento de todos los artículos considerados esenciales, y cualquier resistencia era reprimida con violencia extrema, cualquier huelguista era fusilado, los no obreros estaban obligados a trabajar donde el gobierno les asignara. En aquellos años la violencia extrema y la desarticulación de la producción y la distribución exacerbaron el hambre y la guerra civil, poniendo a Rusia al borde de la desintegración. Lenin, entendiendo que podía toda la revolución naufragar, trató de dar lo que algunos consideraron fue una marcha atrás. Comenzaron reformas con el objetivo de crear una economía mixta donde se permitiera cierto grado de propiedad privada, aunque el gobierno mantendría el control de los sectores estratégicos. Además, se trató de alentar la inversión extranjera. Estas reformas fueron conocidas como la nueva política económica, la NEP, y a partir de 1922 empezó el país a recuperarse y los bolcheviques a consolidar su poder sobre la sociedad. Lenin murió en 1924 y entre los sucesores de Lenin, Stalin fue adquiriendo cada vez más poder. El principal ideólogo de la NEP fue Nikolai Bukharin, que abogaba por mantener una economía mixta bajo el control del Partido Comunista, en tanto muchos otros eran contrarios y consideraban a la NEP como un repliegue táctico que debía concluir. Entre ellos se encontraba Stalin. Bukharin murió en 1938 en las purgas de Moscú. Entre ellos se encontraba Stalin y la NEP terminó en el año 1928, comenzando el modelo de comunismo burocrático centralizado de los planes quinquenales. Una vez más, la violencia implícita en la expropiación tuvo que ser generalizada, sobre todo en las áreas rurales. Pero esta vez ya el control del Partido Comunista sobre la sociedad rusa era total. Ninguna fuerza interior podía retar. Desde el triunfo de la Revolución Rusa se había ampliado el debate entre los economistas acerca de la viabilidad del socialismo como modelo económico superior al capitalismo para lograr la modernización y el crecimiento en los países. Mucha gente creía que el capitalismo estaba agotado. En el año 1920 se publica un pequeño libro titulado El cálculo económico en la comunidad socialista, del economista austríaco Ludwig von Mises. En esta obra Mises expone su teoría del cálculo económico, que plantea básicamente que la forma más eficiente de asignar recursos para la producción y distribución de bienes y servicios solo puede darse en un contexto de propiedad privada, puesto que en ausencia de esta resulta imposible la formación de precios, los cuales son el indicador ideal para la asignación de los recursos. Por tanto, en un país socialista donde no existe propiedad privada, la asignación de los recursos será lo cual el autor concluyó que el socialismo es imposible. Cuando estaban en su apogeo en Rusia el primero y segundo plan quinquenal, entre 1928 y 1937, el mundo capitalista se encontraba sumido en la Gran Depresión, con índices de desempleo que pasaban del 25% de la fuerza de trabajo y con una enorme capacidad industrial paralizada y una miseria generalizada. En tanto, en la Rusia comunista, no existía el desempleo. Esto le dio al comunismo un enorme prestigio entre los intelectuales occidentales, muchos de los cuales creyeron o quisieron creer que el sistema capitalista estaba definitivamente agotado como creador de riqueza y que el futuro era el socialismo. Pero lo que muchos de esos intelectuales no quisieron ver fue la enorme miseria y hambre que había en el país, acompañado de la más feroz represión. La victoria junto a los aliados en la Segunda Guerra Mundial consolidó el prestigio de la URSS y del modelo de producción socialista. La ideología que salió victoriosa de la Primera Guerra Mundial fue el nacionalismo, pero la gran vencedora de la Segunda Guerra Mundial fue el socialismo en todas sus variantes. El socialismo se expandió no solo por toda la Europa del Este, sino también por el Lejano Oriente y por gran parte del mundo subdesarrollado, así como los nuevos países que emergían de las ruinas de los imperios coloniales en Asia y en África.
En 1953 murió Stalin y su sucesor Nikita Khrushchev llevó adelante algunas reformas políticas dentro del aparato del partido conocidas como la desestalinización e intentó algunas reformas económicas, especialmente en la agricultura. Pero los elementos conservadores del partido, encabezados por Leonid Brezhnev, le dieron un golpe de Estado en 1964 y se regresaron a los métodos de represión y centralización burocrática de la economía de los tiempos de Stalin. La URSS alcanza el techo de su crecimiento medido por su PIB en 1973, según las estadísticas soviéticas, a los que eminentes economistas occidentales, llamados sovietólogos, le daban credibilidad. Los efectos acumulados de la mala asignación de recursos propia de la economía centralizada tenían al socialismo real sumido en el caos económico, el estancamiento y la miseria, tal y como muchos años atrás había señalado von Mises. La economía soviética se encontraba cada vez más postrada y no había señales de reforma, hasta que en 1985 llega al control del partido Mikhail Gorbachev y comienza un programa de reformas conocido como la perestroika, con el objetivo de revitalizar la economía centralizada soviética. No como algunos piensan, pasar a una economía de mercado. Eso no fue la intención de Gorbachev. Las reformas tuvieron como inesperado resultado la desintegración de la Unión Soviética. Las reformas de la perestroika intentaron introducir en la economía soviética elementos de cálculo económico, pero sin propiedad privada, lo cual de antemano estaba condenado al fracaso. La introducción de estos elementos aperturistas y descentralizadores dentro del sistema, unido a las tensiones centrífugas que se estaban desarrollando dentro de aquel organismo multinacional y multiétnico que era la URSS, llevaron a la implosión de manera incruenta y ante el asombro del mundo al colosal imperio soviético en 1991. Por otra parte, en China, luego de la asunción al control del Partido Comunista por Deng Xiaoping, entre 1978 y 1979 comenzaron las reformas en el país, el cual se encontraba sumido en una miseria profunda luego de la Revolución Cultural. Las reformas de China fueron muy diferentes a las de la Unión Soviética y hasta cierto punto más parecidas a las de Lenin en 1922 con su nueva política económica. El éxito de la reforma china se encuentra en que logró explotar la ventaja comparativa de que disfrutaba el país, que era su enorme excedente de fuerza de trabajo. Las reformas de Gorbachev con la perestroika y el glasnost tuvieron como propósito crear un socialismo democrático y las reformas de Deng Xiaoping en China buscaban crear un socialismo de mercado. Deng tuvo éxito, pero lo que se propuso Gorbachev no. China además tenía otra ventaja sobre la URSS, y es que era un país políticamente centralizado, por lo que no se llegaron a desarrollar las fuerzas centrífugas desintegradoras y el país se mantuvo íntegro. La Unión Soviética y Mikhail Gorbachev pudieron haber emprendido reformas como estaba haciendo Deng en China desde hace algunos años, o como lo hizo Lenin en el 22, pero intentaron hacer lo imposible, el socialismo democrático, lo cual indica que Gorbachev no entendía el socialismo. Mientras tanto, Deng Xiaoping sí entendía el socialismo. La Unión Soviética murió, pero no el socialismo, porque siempre queda la idea de que es posible crear un mundo donde todos seamos iguales, sin entender que la historia demuestra que la búsqueda de la igualdad, por ser contraria a la naturaleza, a lo único que ha conducido al infierno en la tierra. Las ideologías modernas parten de dos tradiciones filosóficas. Una comienza con John Locke: los hombres nacen libres y tienen derecho a la búsqueda de su felicidad. De aquí parten las ideologías liberales y su principal criatura política fue la Revolución Americana. La otra con Juan Jacobo Rousseau: el hombre nace igual y libre en la búsqueda del bien común. Y de aquí parten las ideologías socialistas, su principal criatura política, la Revolución Francesa. La historia ha demostrado que las ideas que parten del reconocimiento del bien común, entendido como algo superior a la suma de los bienes individuales, le abre la puerta al socialismo y eventualmente a la servidumbre. Por eso la Unión Soviética, que fue la encarnación tangible más grande de esta ideología, se convirtió en el experimento social que más sufrimiento ha causado a la humanidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfredo. Y se nos unió Armando de Armas, de nuevo, y le agradezco porque sé que para él esta noche el trabajo se estaba corto de tiempo, así que bueno, alegro que llegar. Varios puntos que tocaste, Alfredo, y que yo creo que es importante. Mira, parte del éxito que ha tenido el comunismo es el romanticismo que se ha vendido. Se ha apelado a la emoción, no a la inteligencia.
la toma del poder de los bolcheviques fue por un golpe de Estado sucio y bajo. Sin embargo, ellos lo han vendido como si fuera el pueblo que se alzó y cruzó y han hecho esta película con semejante mentira. Todo esto es parte, y ahí tenemos la base con la cual se sustenta el paquismo, que si se analiza racionalmente es un extraordinario fraude. La política económica, la nueva política económica de Lenin lo convirtió en el primer hereje del modelo económico comunista. O sea, descubrió lo que después los chinos y los vietnamitas perfeccionaron, lo que los fascistas siempre se dieron cuenta de que es irrelevante a título de quién esté la propiedad, si quien dirige y la manda es el poder político dictatorial. Los chinos han aprendido, han perfeccionado, los vietnamitas, y el castrocomunismo pues quisiera intentar llegar a ese modelo. Y me alegro que mencionaste, o sea, la intención de Mikhail Gorbachev, que muchas veces en círculos intelectuales de Occidente es promovido como un gran humanista. Él hizo todo lo posible para salvar el comunismo. Él citaba a Lenin por la nueva política económica. En otras palabras, él veía las cosas claras y él dice, si no hacemos lo que hicieron los chinos en el año 78 de precisamente buscar un mejoramiento económico, nos hundimos. La gran diferencia es que 6 meses antes de que cayó el muro de Berlín, en la plaza de Tiananmen se masacraron más de 3.000 chinos, que ahí murió la noción de que modificaciones económicas traen aperturas políticas. Entonces, los chinos lo lograron hacer, Gorbachev no pudo. La apertura que él hizo al modelo político era simplemente para que lo apoyaran en el proyecto económico y se le fue de las manos. Bueno, ahora tengo el gran placer de presentarles a nuestro próximo ponente, Ramón Mena. Ramón es un